Calmo nami como tahagas. No mukati inyete. No na ore hetaite. Mo mati ana hetaite. Jute mukati mo managno ma mukati abu mo signote. Abuna enorite. Muka amena inyete. Morinote. Saino koni muka igaito. Mozinote. Havaikudo. Nunomo hanaito. Naino ijaku wakaote. Akatemo Jube. Inaide. Joreiku wakate. Jube. La UNESCO en 1995 declaró los monumentos arqueológicos de San Agustín como Patrimonio Histórico Mundial, por considerarlos un bien imprescindible de la humanidad. Declaratoria sustentada con las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo a lo largo del siglo XX por parte de científicos como Conrad Preuss, Gregorio Hernández de Alba, José Pérez de Barradas, Luis Duque Gómez, Julio César Cubillos y Robert Drennan. En el año 1913, Preuss planteó que las mitologías y los rituales de culturas aborígenes vivas eran una alternativa para aproximarnos a los misteriosos significados religiosos del arte escultórico agustiniano. El antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatov, décadas más tarde, propuso que las estatuas eran la representación de una cosmovisión chamánica de las tierras bajas tropicales. En el programa de investigaciones arqueológicas del Alto Magdalena, dirigido por Héctor Llanos, se ha elaborado una interpretación simbólica del territorio y los centros funerarios, con su arquitectura y esculturas megalíticas, a partir de analogías sistemáticas establecidas con los pensamientos y rituales de pueblos indígenas amazónicos. Introspección del saber científico que ha permitido, con el recurso de las palabras, imágenes y sonidos musicales, darle vida a un lenguaje mitopoético contenido en la perdurable roca de una cultura ancestral. Para lograrlo han sido fundamentales los trabajos de especialistas como Fernando Urbina, Roberto Pineda, y Eudosio Becerra, quienes durante sus vidas profesionales se han dedicado a conocer y valorar las cosmovisiones del Caquetá que han permanecido hasta tiempos modernos. El proceso histórico prehispánico del sur del Alto Magdalena estuvo relacionado con el valle alto del río Caquetá, desde el segundo milenio antes de nuestra era, cuando familias de agricultores y alfareros habitaron los diferentes paisajes.
En el Alto Magdalena, hacia los comienzos de la era actual, se produjo un esplendor social y cultural que significó la construcción de montículos, templetes, tumbas y estatuas monumentales, donde se enterraron autoridades con poderes chamánicos. A partir del siglo VIII, la región fue ocupada por los yalcones, etnia emparentada con los andaquíes y mocoas que habitaban en la Alta Amazonia. Los yalcones estaban organizados en cacicazgos, bajo el mando de una jerarquía de guerreros que residían en poblados principales, mientras el resto de la población vivía dispersa en los valles. A partir del año 1537, ofrecieron fuerte resistencia a los conquistadores españoles que invadieron sus tierras. Los campos de batalla se tiñeron con la sangre que brotaba de las entrañas despedazadas por feroces mastines, que los indígenas interpretaron como jaguares. Como respuesta, cortaron las cabezas de soldados y sus caballos para hacer hechicerías en rituales de muerte. Los andaquíes adquirieron la fama de brujos que se transformaban en tigres, que devoraban a los colonizadores y arrasaban sus villas recién fundadas. En diversos espacios del Alto Magdalena y el río Caquetá se encuentran rocas con petroglifos, que son las huellas del sol que endureció el barro, como presencia de los seres originarios. Son el poder de la palabra, de los relatos míticos o saberes mágicos. La región del Alto Magdalena y el Alto Caquetá se identifica por la gran diversidad de ecosistemas de los pisos térmicos frío, templado y cálido de las cordilleras de los Andes. Los dos ríos, como dos hermanos ancestrales, nacen en lagunas sagradas del páramo de las Papas, del macizo colombiano, en tierras cubiertas de misteriosas nieblas y frailejones. El Magdalena o Guacayo desciende encañonado hacia el oriente hasta alcanzar el Valle de Laboyos, donde gira hacia el norte para cruzar el territorio colombiano y entregar sus aguas al Mar Caribe. El Caquetá o Yapurá corre hacia el sur, en medio de altas sierras, hasta el piedemonte de la cordillera oriental, en donde se introduce en la inmensidad de las llanuras cubiertas de selvas, hasta su desembocadura en el río Amazonas. Los dos caudales, que se incrementan con múltiples afluentes, en algunos sectores se abren formando amplias terrazas con lomeríos, apropiados para los asentamientos humanos.
Los paisajes tienen suelos propicios para la agricultura, al ser derivados de antiguas erupciones volcánicas que cubrieron la inmensa zona andina con capas de cenizas, tobas y derrames andesíticos, además de los aluviones depositados por quebradas y ríos. Se encuentran hermosas lagunas y caídas de agua. La Amazonia se distingue por ser una de las regiones más húmedas y por tener una flora con la mayor biodiversidad de la Tierra. En los bosques y ríos tropicales habitan múltiples especies de mamíferos, reptiles, aves, anfibios, peces e insectos. Para los pueblos indígenas, la historia no es una realidad diferente a sus cosmovisiones. La historia empieza con los mitos de creación del universo, la naturaleza y los humanos por parte de unos padres primigenios. El origen no es algo pasado, que ya sucedió, sino un universo misterioso que fluye en el tiempo y el espacio como un eterno presente, como una energía renovadora de la que depende la permanencia o aniquilación de todo lo que existe. Los hechos sociales, económicos y políticos están inscritos en sus pensamientos mágicos. Son realidades que perduran en una tradición oral como una memoria viva en sus territorios ancestrales. Los espacios geográficos existen en una dimensión cósmica, junto a las especies y fenómenos naturales que interactúan con los seres humanos. La supervivencia de la gente depende de las fuerzas de la naturaleza, de los cambios climáticos, de los comportamientos de los animales y vegetales que habitan en las llanuras, bosques, ríos, lagunas, cuevas y montañas. Interacciones que cambian de manera continua desde su origen mítico. Los Muruí Muina del Caquetá consideran que los cerros, los cañones y los raudales son lugares sagrados que delimitan su territorio y donde habitan espíritus creadores.
El hábitat de la cultura de San Agustín se encuentra atravesado por el río Magdalena, que nace en el occidente y corre hacia el oriente como un eje mítico. En este panorama llama la atención un cerro denominado La Horqueta, antiguo cono volcánico ubicado en la margen izquierda del caudal. Es un axis mundi, o centro de una rueda del tiempo sideral, que orienta de manera radial las montañas en cuya cima se localizan los centros funerarios megalíticos. Para la gente de Centro, el río Caquetá, que se desplaza del oeste hacia el este, es un eje territorial cósmico que integra su organización social en linajes que habitan en Malocas. Los Muruy son la gente de arriba, del occidente, de la cabecera del río. Son lo masculino, lo negro, el hueso, y bailan con helechos. Los Muina, por el contrario, son del oriente, de la desembocadura, son lo femenino, lo blanco, la carne, y danzan con bastones. La Chaquira es un imponente afloramiento de rocas localizado en la orilla occidental del profundo cañón del Magdalena. Sobre ellas, los aborígenes tallaron relieves de figuras humanas y animales. De manera especial, se distingue un monolito de gran tamaño con 3 personajes, 2 hombres y una mujer, que están parados y con sus brazos hacia los lados en actitud de adoración. Cada uno dirige su mirada hacia el oriente, hacia los respectivos puntos por donde emerge el sol, en su aparente desplazamiento anual, indicando los días de solsticio y equinoccio, que delimitan los periodos de invierno, cuando se incrementan las lluvias, y de verano, cuando se disminuyen. La medida del tiempo también se aprecia en una escultura de gran altura, localizada en la mitad de la rampa central del Alto de los Ídolos, que une las 2 mesetas donde fueron enterrados jefes principales. Es una figura humana, con boca feroz y de pie, que recibe los rayos solares durante todo el año. Es un gnomon o reloj solar que permite identificar los ciclos estacionales con las sombras que proyecta sobre el suelo. Las cúspides de montañas sagradas de San Agustín fueron aplanadas para levantar montículos de tierra que cubren un sepulcro de gran tamaño y un templete dolménico con una estatua de un individuo con atributos mágicos, que en algunas oportunidades está acompañado de 2 guardianes que ratifican su jerarquía.
Los seres de piedra están localizados de acuerdo con una ubicación astronómica. Todos miran hacia el oriente, hacia uno de los sitios por donde sale el sol. Hay entierros que tienen como tapa la escultura de un animal mítico y otros son sarcófagos cuya tapa tiene un relieve naturalista de la persona enterrada. A un lado de los túmulos se localizan las tumbas de sus familiares. Un montículo de la mesita B del parque arqueológico se encuentra rodeado de columnas esculpidas como figuras humanas, con cuerpos rígidos y ojos cerrados. Los montículos funerarios son malocas donde habitan los espíritus de los individuos con mayor rango, acompañados de sus ancestros míticos y familiares. La estatuaria de San Agustín sobresale por su diversidad formal y complejidad de sentidos de realidad. En los templetes funerarios se hallan figuras humanas, masculinas o femeninas, con rasgos de la cara de animales, como el jaguar, la serpiente, el murciélago y los peces, que les dan un carácter peculiar. Llevan elementos de jerarquía, como coronas de plumas, cintas bordeando la cabeza y anudadas en la parte posterior, gorros, peinados, orejeras, brazaletes y collares. Algunas están desnudas y otras tienen un cubresexo, túnica o falda corta. Con sus manos cogen seres y piezas mágicas, como niños, pescados, un mono con cola fálica, una culebra, una flecha, una bolsa o un caracol y un palillo para mambear hojas de coca, un martillo y un cincel, cuchillos ceremoniales, máscaras y bastones. Algunos de estos individuos están sentados, uno de ellos sobre un banquito, objeto ritual colocado como ajuar en sus tumbas. En varios cementerios existen estatuas masculinas que llevan sobre su cabeza o espalda un alter ego o espíritu ancestral y protector que tiene cuerpo de ofidio o de otro animal, con dos cabezas y bocas feroces. Todos estos rasgos y atributos los identifican como chamanes o sabedores, que poseen el don de la palabra de los antepasados, que identifican y protegen a los clanes desde su origen. La presencia de animales con formas naturalistas es poco frecuente. Su existencia está vinculada o incorporada en los chamanes de piedra. Así como las plantas, en los pensamientos aborígenes, los animales son concebidos como la gente, como seres inteligentes que interactúan con los grupos humanos, con quienes comparten los medios ambientes naturales. Son fuerzas espirituales que habitan en la tierra, los bosques, el agua y el aire. Con frecuencia viven en malocas y sus territorios tienen dueños que los protegen y a quienes hay que hacerles ofrendas y pedirles permiso cuando se ingresa para cazarlos como alimento. Algunos chamanes de San Agustín cogen pescados y tienen ojos de estos seres, que de acuerdo con los relatos Huitoto, viven en la profundidad de lagos y ríos, donde tienen malocas. Al ingresar a estas casas ceremoniales, se quitan sus disfraces y se convierten en gente. Luego, cuando salen, vuelven a colocarse sus disfraces de peces. Los hombres de conocimiento, en los espacios del tiempo de los rituales, se comunican con los animales o se transforman en ellos para obtener beneficios y resolver problemas.
El jaguar es un ser primordial que está presente como un poder expresado en su boca con colmillos y en sus garras. Es un ser solar del que depende la vida al mismo tiempo que puede matar. En San Agustín es un personaje principal. Varios chamanes tienen sus atributos y someten o controlan a otros seres ancestrales. Hay una escultura de Uyumbe en la que un felino copula con una mujer, acto que se relaciona con el conjunto de la parada, donde también agarra con sus manos un niño de manera amenazante. En la mesita B del parque arqueológico hay un monolito con dos figuras opuestas y unidas por la cintura. La superior tiene boca bestial y sostiene un niño por los pies, que nace de la figura inferior que estaba bajo tierra. Las dos estatuas pintadas del montículo funerario del Purutal corresponden a personajes que sujetan infantes como un poder vital, a manera de ofrenda o en actitud de sacrificio. Otros sabedores tienen facciones de murciélago, ser de la oscuridad de la noche y las cavernas, que atemoriza. Se puede relacionar con los cráneos que exhiben en collares y con la sierpe que es engullida o vomitada. En tiempos antiguos, algunos clanes de la gente del hacha practicaban un ritual vinculado a la guerra causada por disputas territoriales o brujería. El prisionero se sacrificaba y se consumía entre los hombres adultos y algunas mujeres ancianas, quienes luego vomitaban lo consumido. El cráneo de la víctima se exhibía sobre un palo al frente de la maloca como un símbolo de poder. En los relatos murui, el vampiro es un ser de la muerte, la destrucción y el canibalismo. Es un devorador de gente que tiene calaveras en su casa. Su aspecto es terrible, tiene grandes colmillos y es el señor de los vientos helados que ataca de noche. Joseñamui es un guerrero caníbal que habita en el mundo de arriba. Es el chamán jaguar que cocina y devora personas que no cumplen con las normas sociales principales. Exhibe sus cráneos alrededor de su maloca. En el Alto Magdalena, los sabedores de piedra y sus tumbas monumentales se encuentran pintados con 4 colores: rojo, amarillo, blanco y negro. Son cromatismos opuestos que identifican sus territorios y los seres míticos. En las losas de los sepulcros son figuraciones geométricas mágicas que emergen en estados de alucinación y que perduran como presencia espiritual del chamán allí enterrado. La organización social de San Agustín estuvo constituida por unidades claniles con antepasados míticos y bajo la dirección de un chamán, del que dependía el manejo o control de las fuerzas naturales que permitían la permanencia de su grupo familiar. En varias regiones hubo linajes que fueron enterrados en una cima, como se observa en la serie de montículos de las mesitas del Parque Arqueológico y el Alto de los Ídolos. El cargo pudo ser heredado de padres a hijos o nietos. No todos los chamanes tuvieron la misma importancia. Algunos pudieron desarrollar una mayor eficacia y por lo tanto adquirir un prestigio o rango sobresaliente, como se constata en la magnitud de su construcción funeraria. Alrededor de estos cerros sagrados se localizaban las viviendas y las huertas de las familias que estaban bajo la dirección de las respectivas autoridades. En la región del Medio Caquetá y Putumayo hay un personaje fundamental para los pueblos indígenas que posee los conocimientos necesarios para curar las enfermedades del cuerpo y el espíritu, resolver conflictos, revitalizar los nexos familiares y la amistad con los vecinos. Entre los murui, Rafuema es el dueño de las palabras. Es el gran sabedor que se reúne durante la noche a contar historias de los orígenes, sentado en su banquito, en el espacio ceremonial de la maloca y acompañado de aprendices que reciben sus enseñanzas. Estos relatos corresponden con las fiestas de un calendario. Son rituales que celebran acontecimientos especiales o estacionales durante varios días y noches. Se inician con la construcción e inauguración de una casa ceremonial, en la que los postes de su estructura y las paredes y techo de hojas de palma tienen contenidos simbólicos.
A lo largo de todo el año se realizan bailes asociados a las temporadas de tala y quema del bosque, de siembra y cosecha en la chagra, la recolección de frutos silvestres como el chontaduro, del gusano mojojoy y al inicio de las temporadas de caza y pesca. Cada danza tiene un significado propio. Es una carrera ceremonial que dirige un sabedor, dueño del ritual, mientras miembros de la comunidad se encargan de preparar los alimentos, el casabe y la caguana, de yuca, el chontaduro y el ají, el achiote y la jagua para pintar sus caras y cuerpos, el ambil de tabaco, las hojas de coca y yarumo para mambear y otras plantas que ayudan a modificar la conciencia. Para los hombres de conocimiento, el consumo de plantas sagradas es el fundamento de sus cosmovisiones. La coca es el complemento del tabaco, es la lengua que fluye al hablar, es la palabra, el hilo de los tejidos de los canastos que contienen el saber. El consumo de ambil modifica la conciencia y el yagé, el bejuco del alma, le permite al chamán viajar a la profundidad de su mente para establecer contacto con los espíritus primigenios o transformarse en un jaguar, águila o anaconda para adquirir sus poderosas energías de depredadores. La superación de los obstáculos y peligros que se presentan en este viaje depende de la experiencia y saberes acumulados en los rituales. Los sabedores, con sus trajes ceremoniales, esperan a los invitados en su maloca. Miembros de la comunidad se preparan pintando sus cuerpos y colocándose coronas de plumas y trajes de fibras vegetales. De acuerdo con el baile que se va a realizar, se establecen grupos que cantan y se desplazan al ritmo de flautas, tambores, maracas, sonajeros de semillas atados a sus brazos, piernas y varas, o con palmas que mueven sin cesar. En las danzas, aunque lo fundamental es la palabra para establecer contacto con el ser vegetal o animal que se invoca, los participantes llevan coronas de plumas y collares con dientes de animales, que otorgan su poder al que los usa, después de pedirle permiso a los seres originales. En las malocas hay dos instrumentos sonoros ancestrales, el maguaré y el yadico, relacionados con el mito de la serpiente creadora, con el origen y dispersión de las tribus que refuerzan su identidad cultural. El maguaré está conformado por dos tambores de madera, macho y hembra, hechos con troncos de árboles ahuecados, que se golpean simultáneamente con dos mazos de madera, recubiertos de caucho, de acuerdo con un código que convoca a las fiestas y a los trabajos colectivos. El yadico o boa, llamado palo multiplicador, es un árbol o tronco muy largo que produce resonancias en el suelo, como consecuencia de las vibraciones producidas por los rítmicos golpes de los pies de los danzantes. El saber de los chamanes no es absoluto. En el pasado, la gente del centro fabricaba estatuas de madera o hanare asociadas al ritual del origen de la boa, al palo de yuca y al buinaima o chamán que trabaja con el grupo social. Además, con buinaisai, sabedor de los seres originarios, que tienen sus ancestros debajo del agua. Si al iniciar la práctica de su tradición, el buinaima se encuentra en dificultades de conducta o no puede dar explicaciones a fenómenos incomprensibles de la naturaleza, lo más probable es que se desempeñe como un aima. En cantos de poder o adivinanzas, el aima es un brujo que confronta los conocimientos del buinaima. Lo hace a través de preguntas sobre las historias de castigo o de fracaso y a las cuales tiene que responder para conservar su posición.
También lo puede hacer convirtiéndose en un tigre o una danta que ataca a la maloca al amparo de la selva y la oscuridad. El Aima genera un equilibrio de conocimiento entre la certeza y la duda, entre lo individual y lo colectivo. El sabedor, al introducirse en sí mismo para hablar con los Buinaima, recibía la orden de hacerlas Hanare o pareja de esculturas. Primero a la mujer, a Hanare Buinaima, que se colocaba en el fondo de la maloca. Luego al hombre, a Hanare Buinaima, que se ubicaba en la entrada. Estas figuras adquirían la personalidad del Buinaima, quien gracias a ellas mantenía su estado de vigilia ante los desafíos del Aima. Cuando un chamán muere, su espíritu permanece, afectando a las comunidades. El cuerpo es envuelto en su hamaca de kumare, placenta de la madre, y se entierra en posición fetal en el lugar donde la colgaba. Luego se abandona la casa ceremonial. Es inhumado con sus objetos personales para evitar que hagan daño. En las paredes de su cámara sepulcral se hacen imágenes de los tejidos de palma que cubren las paredes de la maloca. Son símbolos que identifican los distintos grupos de descendencia. Su espíritu puede perdurar en un jaguar, como depredador solitario que puede causar calamidades. Entre los Murui Muina, el alto rango del sabedor es heredado por un sucesor, que puede ser su hijo, y de no existir, uno de sus nietos, hijos de sus hijas o un yerno. En casos especiales, al no estar capacitados estos parientes para asumir el cargo, el abuelo prepara a su esposa, quien se encargará de transmitir los conocimientos adquiridos a uno de los nietos, para que pueda continuar con la carrera ceremonial y mantener la tradición ancestral. En la estatuaria de San Agustín se distinguen varias figuras femeninas con rasgos naturalistas, ya sea abrazando tiernamente un niño, tocando una flauta, con una piel felina sobre su espalda, o con un recipiente para ofrendas. El cementerio de Quinchana está conformado por un conjunto de tumbas de menores de edad que se encuentran acompañados de la escultura de una madre en actitud de parto. En el alto de las piedras existen dos túmulos con tumbas megalíticas, pertenecientes a dos mujeres importantes, con sus respectivas tallas de piedra. Una de ellas se encuentra en estado de embarazo. Los cerros y las cavernas son espacios sagrados del inicio de los tiempos. Entre los Murui, el mito del hueco del origen o útero de la madre primordial es una cueva donde se encontraban encerrados todos los seres sin diferenciarse los animales de los humanos. Todos tenían cola y algunos querían salir. Un día, el Padre Creador permitió que lo hicieran, uno por uno, mientras la avispa carnicera les quitaba el rabo. Los que se quedaron adentro son los monos. Los que lograron abandonarla son la gente que se limpió el barro en la laguna del origen, en donde cortaron sus cordones umbilicales que arrojaron al agua, transformándose en un ser alargado y liso o anaconda ancestral. Las personas, al sentirse incompletas, regresaron para recuperar sus cordones, pero no pudieron hacerlo, porque dicho ser no se podía agarrar. El Padre intervino y permitió que un gavilán con sus garras sacara del agua la anaconda de los nombres y la arrojara entre las personas, quienes la trozaron adquiriendo una identidad, que son las tribus que se dispersaron y poblaron el territorio. En San Agustín, en la compleja mesita B del Parque Arqueológico y en el Cerro de la Pelota, hay dos estatuas de un ave rapaz que somete una serpiente con su pico y garras. En los pensamientos de la gente de centro, la espiral significa la creación. El cosmos se desenvuelve a partir de un punto, como una espiral, como el caracol y la serpiente. La madre creadora es el agua y el fundamento de los sabedores. La maloca tiene una orientación solar y es un microcosmos. La maloca es la madre originaria, es el cuerpo de una mujer en posición de parto. La matriz útero es el mambeadero, donde los abuelos se sientan sobre el banco de contar historias. Su pecho es el lugar de los rituales delimitado por 4 postes centrales, que son culebras o ancestros míticos que poblaron el mundo y custodian a la madre.
Las costillas a los lados de estos pilares son el sitio donde viven los hijos del chamán con sus familias. Las piernas recogidas son los espacios delanteros. En el lado izquierdo está el fogón de leña para tostar las hojas de coca, el pilón y demás elementos para mambear. La cabeza corresponde al sitio donde duerme el sabedor. Uno de sus ojos mira hacia el occidente, arriba, y el otro hacia el oriente, abajo. En San Agustín, el agua es un elemento generador de vida asociado a la anaconda originaria o boa madre. En un sendero que permite llegar a la fuente de lavapatas, hay una rana esculpida en una roca que mira hacia ella y anuncia las lluvias. En la superficie de la fuente se tallaron 3 piletas y un conjunto de canales irregulares y sinuosos que las comunican. A los lados de estos conductos se encuentran serpientes, en diferentes posiciones. En una de las piletas hay un cuerpo sin cabeza que reposa sus pies sobre uno de sus lados, y en una de sus esquinas sobresale la cara de un niño. En la pileta más elaborada, sobre la pared principal y las 2 laterales, 3 anacondas descienden hasta el piso, donde apoyan su cabeza y un par de brazos. El cuerpo de la central es doble y antes de integrarse en uno solo, crea un espacio donde aparece un rostro con rasgos humanos. En su muro principal está una mujer, de pie, con una corona de plumas y con los brazos abiertos. Se encuentra acompañada de un mono sentado y de perfil, que exhibe su cola prensil. En un relato mítico morui, la esposa del sol le es infiel con un mico, cuando desaparece en la noche. El mono termina devorando. Peñas Negras, a orillas del río Caquetá, es una dimensión sacra, con escrituras hechas por los antiguos. Es un conjunto de canales artificiales que integran el agua de pocetas naturales asociadas a petroglifos. Este lugar recuerda la fuente de lavapatas como espacios relacionados con los seres primordiales del agua que fluye en los ríos, raudales y quebradas. En las historias de los Huitoto, Diyoma es un brujo que hace prácticas en las que no cumple con la dieta establecida para los estados de trance. Por eso, después de consumir el bejuco de la anaconda, en su frente aparecen trazos de serpiente que cuando se baña en el río dan origen a una pequeña culebra que llama la atención de sus 2 hijas, que después de muchas dificultades logran atraparla y colocarla en un lago con la ayuda de su padre. Las 2 jóvenes la alimentan con almidón de yuca hasta transformarse en una gran boa, en un depredador que termina devorando a la más bella. De esta manera, Diyoma, el hombre serpiente, se traga a su propia hija. Como venganza, este brujo se deja engullir por este animal monstruoso que se desplaza por todos los ríos. Su intención es matarlo para salir de su vientre. Luego, el cuerpo de la anaconda es segmentado por la gente y de los pedazos surgen los nombres de los pueblos amazónicos y el tambor sagrado, el maguaré, que convoca al baile de integración en el que todo vuelve al origen. Diyoma también desea volar como el águila. Para lograrlo hace un acuerdo con la paloma y con el recurso de un atuendo de plumas se convierte en un gavilán comedor de gente que alimenta a su cría con carne humana. Las comunidades lo atrapan y logran cortarle una garra, además de coger prisionero a su polluelo, que aislado termina transformándose en almidón de yuca, como el que tenía la boa en su vientre. Finalmente, con un conjuro, el águila se vuelve mansa y empieza a alimentarse de animales de monte, aunque ante el temor de que pueda seguir haciendo daños deciden matarla. Diyoma es la personificación del otro yo que subyace en la mente de un hechicero, como historias de castigo, al mismo tiempo de su cuerpo sacrificado,
nacen instrumentos musicales y coronas de plumas, energías de los danzantes del ritual del origen de la humanidad, del yadico o palo serpiente que hace retumbar a la madre tierra. Entre las esculturas de San Agustín se identifica la presencia de un doble yo relacionado con relatos míticos de la culebra y el águila. En la mesita A del Parque Arqueológico de San Agustín hay un templete con un chamán que tiene una corona de plumas y coge con sus manos un palillo y un caracol para mambear coca. Se encuentra custodiado por dos guardianes que llevan encima de su cabeza un ser que tiene rostro y brazos humanos unidos a dos cuerpos de serpiente, de bocas feroces. De la mesita C procede otro personaje que agarra dos bastones ceremoniales y lleva una diadema con motivos serpentiformes escalonados. En su parte posterior exhibe sobre su espalda un símbolo constituido por un gavilán o águila cuyas alas desplegadas son dos ofidios, vistos de perfil, similares a los del otro yo de los guardias. Amen.